Cuando el maestro nos dice aquí que caracterizan el espíritu de la doctrina secreta, quiere decir que en la doctrina secreta igualmente la señora Blavatsky eh, estudia en el primer tomo estos símbolos. Igualmente también es el concepto, el conocimiento y la sabiduría del maestro la que nosotros presentamos. Sin embargo, hace referencia a donde podemos encontrar eh, estos, estos símbolos en la doctrina secreta. Entonces, el primer símbolo es el dísculo o círculo, el que piensa en el cosmos. El segundo es el disco con un punto en el centro. Ese punto central representa la semilla germinal. El tercero es el círculo que está cruzado, que está atravesado por una línea, es decir, corresponde al andrógeno universal. La semilla, ese punto se extiende a través del círculo para abarcar con su energía el sistema o planeta. El cuarto, igual o análogo al anterior, con una vertical del centro hacia abajo y que simboliza la tercera raza. Representa la Tau, la unión del espíritu y la materia. También se le llama a este el martillo de Thor. La quinta imagen, que es el círculo con la cruz en el centro, es la generación, representa la cuarta raza. La línea perpendicular, penetración del polo magnético. La sexta, la sexta gráfica o la sexta imagen, esa es la cruz. La cruz es la generación de la especie, penetración del aspecto masculino en el aspecto femenino de la seidad. El aspecto masculino representa el color azul y el aspecto femenino de la seidad el color rojo. Y la séptima imagen es la esvástica, movimiento y generación universal. Son los cuatro modos de la materia. La doctrina secreta, como les decía de un comienzo, la señora Blavatsky, obra de la señora Blavatsky, es la más profunda y sabia que haya en el esoterismo tradicional en los actuales tiempos, en los tiempos del maestro, y aún no ha salido nada que sobrepase o que sea superior a este estudio maravilloso. Quizás según referencia, nadie había hecho una aglomeración de tanta sabiduría como lo hizo la maestra Elena Petrona Blavatsky. El maestro nos empieza hablando de algunas ingenuidades, de cosas ingenuas, dice, infantiles de la gente. La gente cree que si deja de comer carne, ya es perfecta, por ejemplo. Los otros creen que si dejan de ir a tal lugar donde no hay perversidad, también ya tienen una sensibilidad exquisita y cosas por el estilo. Pero esas son ingenuidades, nos comenta el maestro. La labor del hombre en el camino tradicional de la sabiduría de las edades está en lograr una actualización de conciencia acerca de las leyes de la vida,
un amor intenso hacia todos los seres sin excepción ninguna, y luego ir superando las pequeñas o las grandes debilidades que todos llevamos dentro. Perfecto, no hay nadie. Y eso que nos acaba de decir el maestro, pues lo podemos entender y comprender en las tres palabras claves. Recordemos que hay un folletico del maestro Israel Rojas que nos habla perfectamente de estas tres palabras claves. Entonces, tenemos que enfatizar para bien del hombre, del mundo, que son el conocimiento y la aplicación conscientes. Y la aplicación consciente de las leyes de evolución, de causalidad, de renacimiento y epigénesis es las únicas y verdaderas dádivas divinas que pueden liberar al hombre de su ignorancia. Allí hablamos de la epigénesis, pero tenemos que entender también que esta es una subley, pero que también es importantísima y trascendente. Es la epigénesis que debemos también tener en cuenta para completar nuestro conocimiento de las principales leyes universales y eternas. La causalidad, la evolución y el renacimiento, más la epigénesis. La epigénesis es el uso voluntario de la ley de causalidad para poder ampliar el campo de nuestra evolución consciente. Los adeptos y chohanes. Los adeptos dicen que ellos no son perfectos, que han llegado ciertamente a gran altura, pero que mientras ellos no tienen ni siquiera media idea de lo que hay en el trasfondo del cosmos, los chohanes dicen saber muy poco. Ellos son mucho más sabios, saben bastante de la esfera solar, conocen sus leyes, sus principios, sus normas, sus hechos. Vamos a mirar las estancias de la doctrina secreta. Estas estancias de la doctrina secreta son sencillamente serias meditaciones de los grandes sabios. Y sobre eso es que se fundamenta la doctrina secreta. En el proemio de la doctrina secreta encontramos, dice que es la historia de la evolución cósmica, tal como se plantea en las estancias. Podemos decir que es la fórmula algebraica de esta evolución. Por lo tanto, el estudioso no debe esperar a encontrar en ella una descripción de todos los estados y transformaciones acontecidos entre los primeros comienzos de la evolución universal y nuestro estado actual. Dar esos detalles sería tan imposible como incomprensible para hombres que no pueden vislumbrar ni siquiera la naturaleza del plano inmediatamente superior, al que de momento su conciencia está limitada. Eso está allí en el proemio de la doctrina secreta, en el primer tomo. La señora Blavatsky recorrió y tuvo muchos viajes por el mundo. Recorrió el globo muchas veces. Parece ser que 5, buscando una información de la tradición esotérica de las edades. Su primera idea fue escribir un libro con el título sabio Ciencia de las Religiones.
pero apenas llegó a la conclusión de que la palabra religión afectaba, afectaba demasiado a las personas dogmatizadas en cualquier credo que cristalizaba la conciencia humana y no la dejaba evolucionar. Entonces pensó que lo mejor era hablar del lado secreto de la naturaleza y de la vida. En eso se fundamenta la doctrina secreta. Y en esa doctrina secreta, 7 son las estancias. Como 7 son los principios objetivos, más 3 subjetivos que nos dan los 10 sefirot de la Cábala. Esos 7 principios se manifiestan en la naturaleza de todos los seres sin excepción ninguna. La diferencia está en el grado, en la intensidad, en la sutileza y todos aquellos hechos. En el hombre hay unos canales de relación. Por ejemplo, la cabeza tiene en nosotros 7 canales de relación con el cosmos. Son 2 oídos, 2 ojos, 2 fosas nasales y una boca. Son 7. 7 principios. Entonces aquí vemos la exactitud de aquello cósmico. Y si seguimos contando y mirando, pasaríamos toda la noche haciendo referencia a los 7 principios en la naturaleza. Entonces, la doctrina secreta es una síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. La señora Elena Petrona Blavatsky se basa en el análisis e interpretación de las estancias de Xian, que es el libro más antiguo de la humanidad, donde se revela el origen del cosmos, nuestro universo y las chispas divinas que somos. Estas estancias son sencillamente serias meditaciones de los grandes sabios, y sobre eso se fundamenta la doctrina secreta, como ya dijimos. La primera estancia está, se denomina la noche del universo. La segunda, la idea de la diferenciación. La tercera, el despertar del cosmos. La cuarta, las jerarquías septenarias. La quinta, el Fojat, el hijo de las jerarquías secundarias. Sexta, nuestro mundo, su crecimiento y desarrollo. Y séptimo, los padres del hombre en la tierra. Una síntesis maravillosa de estas estancias las encontramos en el primer volumen de la doctrina secreta. Y allí, pues nos dan estas definiciones y mucho más. Contarle que, como decía el maestro desde el comienzo, el estudioso, el verdadero estudiante estudioso, no debería de perderse estos conocimientos y leer esta maravillosa obra. Entonces, hablemos ahora un poquito de la música. No mucho, pero sí veamos que hay 7 notas que son fundamentales. Todos sabemos de esas 7 notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, tanto alto como bajo. Y hablemos, y si tienen 7 notas fundamentales en 3 escalas y así sucesivamente. Entonces,
son 3 por 7 igual a 21. Y aquello sería, en cierta manera, pues ilustrante, pero no podemos desaprovechar el tiempo que hemos dedicado al hieratismo de los símbolos de la doctrina secreta. Esos símbolos se encuentran en las páginas número 71 y 72, dependiendo la, la fecha de la obra, de la impresión, pero por lo general están en el primer tomo en las páginas 71 y 72. Continuamos y vayamos entonces a afirmar nuestra atención en la grandeza y magnitud de la imagen, en la sabiduría encerrada, en la imagen. Allí donde les decía, en estas páginas de la doctrina secreta encontramos algo más de esta sabiduría de la imagen. Entonces recordemos la primera imagen. Es un disco o círculo, cualquiera que piense en el cosmos. Rodea la Tierra de una imagen o al sistema solar o a una galaxia o en fin. Imagina que hay miles y miles de galaxias y cada una según los hombres de la física que bregan por establecer la verdad de los hechos. Dicen que hay más de 200.000 galaxias y que cada galaxia nuestra no es propiedad mía. La galaxia en la cual evolucionamos tiene 200.000 soles y que el nuestro es de una pequeña magnitud. Y nosotros, y nosotros tan vanos que somos, pensamos que somos grandes, que somos extraordinarios y que a veces superamos a Dios. Hay que ser conscientes, hay que llegar a un sentido de naturalidad extraordinario. Y ese sentido de naturalidad extraordinario es una virtud. Como este ser maravilloso, dice el maestro, refiriéndose al señor Zanoni, al adecto Zanoni, él le preguntó alguna vez, Rojas, ¿usted cree que que la humildad es una virtud? Y el maestro Rojas le contestó, la más grande de las virtudes, maestro. Y el señor Zanoni le respondió, dijo, la humildad en la mayor parte de los casos es una vanidad fingida de santidad y por lo tanto es perversa. La humildad en la mayor parte de los casos es una vanidad fingida de santidad y por lo tanto es perversa. Naturalidad. En el hombre no debe haber vanidad ni humildad, sino naturalidad. Un toro es natural y muestra su fuerza. La caída del salto de Tequendama muestra la potencia de las aguas recogidas en la sabana de Bogotá. Una rosa es bella y muestra su magnitud. El hombre debe ser enteramente natural y mostrarse tal cual es. Entonces, con la suspicacia que caracteriza a nuestra humanidad, como ya le dije,
Y este señor sí que era natural. De ahí en adelante me puse pues a observarlo y él y era el hombre más natural del mundo, de tal suerte o manera que él predicaba algo que vivía. Ahí está la magnitud y la grandeza de un ego como él. Es maravilloso. Sencillez y bondad. El Señor Jesús fue un gran cabalista y un adepto. Mostró la sencillez y la bondad en todos sus actos, pero al mismo tiempo la sinceridad, al mismo tiempo la fortaleza moral y al mismo tiempo la dignidad que está en esos planos. Aquí hay algo que el maestro nos va a relatar y dice, pecó pero comió. En alguna ocasión, dice el maestro, me encontré en un restaurantico de Bogotá a un hermano filósofo y lo invité a andar. Y me dijo, yo no entro allí porque hay malas vibraciones. Yo no entro allí porque ahí no venden sino carne. Y el maestro le dijo, y le dije, mi querido hermano, las vibraciones afectan según nuestro modo de ser y de pensar. Ahora, ese pollito que usted se va a comer, ya lo sacrificaron. Ya la culpa no es suya, sino del que lo sacrificó. Además, hay una esencia en el contenido esotérico que dice, comillas, el cuerpo es el vehículo del lado espiritual de la vida y que éste fenece en tiempo y espacio. Así que usted se va a comer algo que de todas maneras fenece y se muere y el espíritu de la especie seguirá su vuelo evolucionario. Entonces el hombre cambió de faz y entró y almorzó con el maestro, dice el maestro, y almorzó conmigo y pecó, pero comió pollito. Tantas cosas que se van agregando por falta de una sana comprensión. Lo que voy a decir no son críticas, sino una verdad muy grande. La maestra Blavatsky es un ego supremamente evolucionado. Jamás pudo dejar de comer carne. No les estoy recomendando la carne, les estoy hablando de que no hay que fanatizarse, hay que ser conscientes. Ella por su karma necesitaba de ese elemento y lo consumía. Y no por eso dejó de entregar al mundo dos obras gigantescas. Dos obras gigantescas. Isis de velada, Isis sin velo o Isis de velada es indudablemente la mejor denominación que se pueda dar a este libro. ¿Qué estudia la maestra Blavatsky en la obra Isis sin velo? En 4 tomos, sencillamente el alma del mundo, y que ella llama Anima Mundi y multitud de palabras más, según las tradiciones. Pero se está ocupando única y exclusivamente del alma del mundo. Así que los que quieran tener un conocimiento más o menos profundo del sentido de la palabra Anima Mundi,
Estúdiese Isis sin velo, la señora Blavatsky, y Dogma y Ritual de Alta Magia del señor Eliphas Levi, para adquirir un conocimiento del sentido de la palabra anima mundi o alma del mundo. Entonces estudiemos, hay que estudiar estas obras, Isis sin velo y Dogma y Ritual de Alta Magia. Anima mundi. Como estudiantes, todo lo que debemos hacer es no quedarnos en la periferia, sino ir profundizando sucesivamente el contenido de este divino saber. No olvidemos que la razón es comparativa. La inteligencia deduce y la capacidad filosófica es el justo acomodamiento de la razón y la inteligencia para entender los problemas de la vida, del alma del mundo y del ser. El ser, el ego, es el foco emanado del alma del mundo, el que hemos elaborado en el proceso de la evolución, en el cual se resume en actos de sensoconciencia, estando obviamente en jerarquía hacia lo sutil. Primero la sensibilidad y luego la conciencia, porque esta última es el fruto de aquella. Primero la, primero la sensibilidad y luego la conciencia. Anima mundi, el alma del mundo. En la literatura esotérica le han dado diferentes nombres, refiriéndose siempre a la cosa única, o sea, a la esencia de todo el existir y de todo el vivir. La inteligencia del hombre está muy lejos de poder aprisionar el contenido y el sentido de tal denominación, y por tal razón, los Rosacruces le rinden culto al divino sensor, que es el mediador en la armonía entre la naturaleza y la vida. Ahora continuamos. Continuamos y vamos a afirmar nuestra atención en la grandeza y la magnitud de la imagen, en la sabiduría encerrada en la imagen. Importantísimo que no olvidemos afirmar nuestra atención en la grandeza y magnitud de la imagen, en la sabiduría encerrada en esa imagen. Bueno, pasando a los símbolos hieráticos que caracterizan el espíritu de la doctrina secreta, en imágenes que embellecen el conocimiento y le dan fortaleza y dignidad, tenemos estos símbolos. Ya vimos el primero, es un círculo o un disco sencillo. La segunda imagen. La segunda imagen es un disco con un punto en el centro. El punto en el centro es la semilla germinal de cualquier cosa, porque están hablando en sentido negativo de la cosa formal y están mostrando cómo allá, en aquellos legendarios tiempos, no existía nada, pero había el todo, que era el alma del mundo. Y entonces, el punto matemático es la semilla, es el germen de cualquier especie, porque al fin de cuentas, toda la naturaleza fenomenal de la vida, tal cual la entendemos nosotros, nace de una semilla. El reino vegetal, el reino animal, el reino humano.
el reino humano. Pero más todavía, igual las piedras. Veamos, la base de la evolución, el principio germinal. Las piedras, las piedras tienen un germen, una semilla. Ahora, si ustedes quieren convencerse de esto, se puede, es muy fácil. Vayan a un lugar donde haya piedras que no hayan sido profanadas por la mano del hombre y encontrarán siempre un vórtice. Allí está la expresión viviente de la mónada, es decir, del principio germinal, de ese cuerpo organizado, que va a servir de base a la evolución total de la vida vegetal, de la vida animal, de la vida humana y de la vida divina, porque el gran magneto de la energía del alma del mundo es la sustancia mineral que se va mutando sucesivamente. Sabiduría Rosacruz. Por eso los Rosacruces, tan sabios, tenían como ciencia fundamental la alquimia. La palabra alquimia nos viene del árabe, recordemos la lección anterior, y significa es el aliento divino, y quimia, quemar, transformar por medio del calor interno. Y el calor interno se convierte en ego, centro de conciencia, en amor, centro de sensibilidad universal, y en conciencia, centro de sabiduría paternal, según las leyendas de las religiones que se han postrado en el materialismo perverso y no permiten que la humanidad evolucione, se desenvuelva y crezca. La verdad os hará libres, decía Jesús. Y la Iglesia Católica, y yo no estoy criticando, sino diciendo verdades, dice el maestro. La Iglesia Católica es anticristiana. La Iglesia Católica dice, creced, creced, perdón, creed y seréis salvos. Creed y seréis salvos. Y Jesús dijo, buscad la verdad, que ella os hará libres. Ahí está la diferencia enteramente fundamental. Y los estudiantes Rosacruces somos, dentro de nuestras limitaciones, lógicamente, buscadores de la verdad, de la pequeña verdad y de la verdad total. Continuemos entonces. Dos, tenemos, por lo tanto, el punto matemático. El punto matemático de la generación universal. El germen, el que está representado por el círculo con el punto en el centro. Después viene el círculo y viene un punto en el centro que se extiende para cubrir el círculo del mundo sustancial en cualquier nivel o plano. Es lo que llamamos el diámetro. Es el diámetro. Las semillas se extienden para abarcar con toda su energía el sistema o el planeta o lo que sea. Después viene la perpendicular.
Esa línea azul que vemos allí viene una línea perpendicular. Es la penetración del polo magnético cósmico Iod para penetrar en el G de la cábala, y hacer posible la generación ya formal de todos los seres y de todas las cosas. Luego tenemos en la cruz. La cruz es sencillamente la generación de la especie con sus dos polaridades. Hablan de la multiplicación de la especie por medio de la compenetración del aspecto masculino de la seidad con el aspecto femenino de la misma. En cualquier reino o mundo es pura sabiduría estereotipada en una preciosa y divina imagen que no se puede adulterar en modo alguno. Se trata de que la sabiduría de la imagen es realmente lo perfecto que hay para el conocimiento de los seres y de las cosas. Tratamos de mostrar aquí esta cruz con sus dos aspectos para una mejor comprensión, si se requiere. La imagen magnética. Por la calle vemos los varones o un varón y vemos a una preciosa dama. Lo primero que vemos es una imagen. Detrás de la imagen hay un sentido magnético o no magnético según la evolución y la espiritualidad de la persona. Y después viene el conocimiento de sus estructuras corporal, vital, emocional, mental, imaginal, sensorial, conscientiva, superconscientiva, etcétera. La imagen impresiona, pero lo primero que vemos es la imagen. La imagen es lo primero que impresiona nuestros sentidos y de allí vamos a partir. Dice el maestro, yo creo que un día en todas las universidades se empezará por una cosa trivial, pero que es un fundamento demasiado sólido. Explicar el valor de la palabra de la ciencia que se va a estudiar. Eso daría una solidez increíble a los estudiantes. El valor de la palabra. Pero a veces hay profesores y hay maestros en unas ciencias universitarias que no conocen el valor esencial de la palabra que sirve de fundamento a la ciencia que se estudia. ¿Y la palabra que oculta? Una imagen. Cada palabra es la encarnación de una imagen. Y la imagen es la encarnación del verbo. Y el verbo es la divinidad operando en toda la naturaleza. Vean ustedes, hermanas y hermanos, la grandeza y la magnitud de la hierosofía, la sabiduría de la imagen. La imagen de una ciudad, por ejemplo, porque conocimos la antigua Bogotá, ejemplo. Nosotros vamos a viajar a una ciudad cualquiera y en una forma un tanto abusiva nos hacemos una imagen de la ciudad.
y llegamos y la encontramos completamente diferente. Ese prejuicio nació de cálculos de nuestro limitado conocimiento que tenemos de las ciudades. Piensen ustedes, a un Israel Rojas, dice el maestro, yendo a Nueva York y pensando que Nueva York es como Fomic. Y así son las cosas. Debemos marchar hacia la realidad con la verdadera imagen para partir de las cosas sólidas en el conocimiento de la sabiduría. Les muestro aquí una imagen de Bogotá, de lo que era el Parque Lago Gaitán en la primera parte. Y en la segunda, una imagen de lo que se llama comercialmente Unilago. Y resulta que el sitio es el mismo. Unilago actualmente está donde antes, en un tiempo, fue el lago Gaitán. Ahora veamos la sexta imagen. Después de eso, esa sexta imagen, la Tau, nos dice, ahí está su símbolo. Después de eso, de la cruz de la generación, viene la Tau, la primera T, la letra que indica la unión del espíritu y la materia. Está en todos los grandes libros del esoterismo tradicional, también en la doctrina secreta. La Tau o la T es el martillo de Thor en el norte. Es el mallete del hermano masón que hoy muchos de ellos ignoran completamente cuál es el sentido de la imagen que ese venerable lleva en sus manos. Y de otro lado, ese martillo, esa imagen, ¿qué cosa es? Es el principio de la generación universal en su propia naturaleza, en la esfera de la generación, que es una reincorporación, que en una reincorporación no alcanzaríamos a profundizar todo su contenido, toda su magnitud y su grandeza. Y Él lo tiene allí. Es algo singular. Veamos la gráfica. El séptimo movimiento universal, que, que después tenemos sencillamente en ese proceso que nos da la doctrina secreta. Tenemos la esvástica o la suástica, el movimiento universal en la generación universal. Lo uno o lo otro. Es una cruz, cuatro modos de la materia que están fijados en los cuatro elementos de la sustancia, como son el carbógeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Y es también sencillamente el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado ígneo de la materia. Es también un símbolo de la Rosa Cruz, lleno de sabiduría total de las edades. Es el movimiento de la luz. Este símbolo hierático más antiguo del movimiento eterno es la esvástica. Es el símbolo más antiguo del movimiento de la luz astral universal. En su movimiento, en el sentido de las manecillas del reloj,
trazan efectivamente con sus aspas la luz de la energía universal en la actividad constante para generar nuevos seres y nuevas cosas, de suerte que este es el sello por excelencia de la generación universal. Símbolos hieráticos. De tal manera que ahí tenemos esos símbolos de hieratismo perfectos del contenido exacto e imagen de la doctrina secreta. Eso es lo que estudia la doctrina secreta, esa emanación sucesiva desde el Ensod, que habría que colocarlo en la primera etapa y seguir así por la esfera de los sefirot y emanaciones, que son 10. Es algo maravilloso, es algo extraordinario, es algo de ese lenguaje mudo que pudiéramos llamar así. Nos dice el maestro Israel Rojas en cuanto a sus visitas de las grandes culturas del mundo, que en esta reincorporación tuvo la oportunidad de visitar las huellas de las grandes culturas. Dice, fui favorecido por mi destino kármico y así pude estar en Egipto, pude estar en la India, pude estar en el Japón, pude estar en el Perú, pude estar en muchos lugares, pero nada más grande que las huellas que dejó la cultura nahual en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en México. Tienen el libro hierático más poderoso que posee la humanidad. Esa es la magnitud del hieratismo. Fue una verdadera placidez ir allí 4 veces en lo menos. Y en este momento les advierto que es tan grande. Esa es la magnitud del hieratismo del Museo Antropológico de México, que pagaba tranquilamente un viaje, o que paga tranquilamente un viaje, a pesar de que hoy el dinero vale tan poco, porque si se va a estudiar, no hay tampoco magnitud ni grandeza mayor. Porque allí sí está la sabiduría atlante. Allí está la sabiduría del tiempo. Allá está la sabiduría atlante en figuras hieráticas, en figuras extraordinariamente objetivas para la visión y subjetivas para la inteligencia. Una sola figura puede decirle a uno tanta magnitud y grandeza, como en realidad de verdad no hay otro modo de conocimiento. Fijémonos en la pentalfa. Pentalfa, 5 Ais de penta, pentalfa, de penta 5. 5 Ais griegas. Está relacionada directamente con el hombre. Sus 5 sentidos son 5 modos de ser objetivamente. 2 piernas, 2 brazos y una cabeza.
vinculados a un centro por excelencia del amor y la alegría, que es el corazón del hombre. Esa es la petarda. Pero veamos los aspectos de la seidad. La pentalfa es doble, tiene doble polaridad. Es el aspecto masculino y el aspecto femenino de la seidad. 5 es el número de ella. Y si sumamos los dos 5, tenemos 10. 5 del aspecto masculino y 5 del aspecto femenino. O sea, el número de los sefirot que vemos en este árbol, de las emanaciones de la verdad, de la ciencia, de la filosofía, de la metafísica. Vean ustedes, hermanas y hermanos, cuánta verdad en un solo símbolo hierático. Pero también hay imágenes absurdas. El pueblo que guarda imágenes absurdas de las verdades trascendentales. Y así lo aprendí en mi pueblo, dice el maestro. La pentalfa es la firma del diablo. Creo que el diablo no ha aprendido a fabricar tintas y se le derretiría la tinta porque él es pura candela. Esta imagen de esta pentalfa la vemos al contrario. Mal uso de la pentalfa. La humanidad no deja de ser infantil, pero no deja de guardar cierto sentido oculto de las cosas, de tal manera que para ellos, los crédulos, los ingenuos, la pentalfa indica un peligro. Y es un peligro cuando el hombre usa sus sentidos en el campo de la magia negra y de la destrucción de la armonía. Y no hay armonía, hay una destrucción de la armonía. En este caso, la cruz es vuelta, la pentalfa invertida, lleva dos aspas hacia arriba y la cima hacia abajo. Allí está representado el hombre egotista, el envidioso, en fin, el hombre perverso. Y de eso, pues no se asusten, de eso tenemos bastante. La sinceridad, el primer camino en la evolución consciente es la sinceridad. Hay que aprender a ser sinceros, sinceros con nosotros mismos, ver nuestras faltas y nuestros defectos, para poderlos ir superando. Es cosa sumamente difícil, bastante difícil. Dice el maestro, yo tengo un defecto que todos ustedes conocen. Soy demasiado severo con la verdad y a eso le incomoda, y eso le incomoda mucho a la gente. A mí me da gran satisfacción, pero a la gente le causa mucha molestia la sinceridad. Hay que amar la verdad. Dirán, pero ¿por qué no se quita ese vicio? Pues no, para mí no es un vicio, es una gran virtud estar pendiente de la verdad hasta donde se le es posible al hombre.
según el desarrollo de su conciencia, de captar su sentido, su esencia, su magnitud y su grandeza, de tal manera que amo la verdad y la busco tenazmente. Búsqueda de la verdad. Miro pasar un hombre o una dama. Inmediatamente estoy pensando, ¿cuál será su evolución? ¿A qué raza pertenecerá? ¿De dónde vendrá? ¿Cuál será su cultura? ¿Eso es un deseo de enjuiciamiento por vanidad o por orgullo? No. Eso pertenece a la búsqueda del conocimiento de los seres y de las cosas, de ese conocimiento. Siguiendo con la sabiduría, un gran sabio dice, cuando un cabalista ve de frente a un hombre, al verle su rostro sabe todo su pasado y presume su porvenir. Pero nosotros andamos inconscientes, insensibles por los caminos de la vida y no sabemos de nada. Ya les decía en el pasado que en todas las ciudades este libro hierático está impreso de muchos modos y formas. Aquí hay una figura hierática, aquí hay algunas figuras hieráticas, aquí en Bogotá. Es una simbología maravillosa, simbología y esódico o simbología de la esfera generativa. Tenemos en la Plaza de Toros o Circo de Toros, por ejemplo. Este circo de toros fue estructurado con arte moro y ellos son muy aficionados con los españoles, unidos a la tauromaquia. Pusieron allí el símbolo del valor, de la fortaleza, de la fuerza, de la virilidad, de la hombría. Para ellos no decía más sino hombría. Y es toda la esfera generadora donde está todo el poder vital del hombre. ¡Qué maravilla! Está estructurada con un arte exquisito. Los que hayan conocido esta plaza o este circo de toros, aquí les muestro unas figuras que están en su entrada. Y hay por lo menos 10 o más símbolos de estos en esta maravillosa. Y no solamente en la entrada y en las fachadas, sino parece ser también en lo que llaman o llamaban los burladeros. Monosílabo, el monosílabo. En la parte antigua donde era Bavaria, hay un templo de los salesianos. No olvidemos que Dios no vive en templos de barro hechos por las manos de los hombres. Pero las figuras hieráticas tienen su contenido. En la parte más alta del frontis del templo está el símbolo hierático de todas las escuelas esotéricas y en alguna parte de él está el santo y sagrado monosílabo.
Y allí en estas dos fotos lo indico con una línea roja donde está el monosílabo que ya vimos en el comienzo de estas clases. Pero lo vamos a volver a ver. Aquí está esa imagen sagrada. Aquí podemos ver una A. Es el movimiento del aliento de la vida. Om, Aum, movimiento de la energía de la vida universal, del movimiento en zigzag. El movimiento del aliento de vida lo vemos en azul. El movimiento de la energía de la vida universal lo vemos en rojo. Imagen esta estereotipada de la sabiduría esotérica. Es el Om o el Aum. En Bogotá, allá en la calle 14, entre las carreras séptima y la carrera octava, si bajamos de la séptima hacia la octava a mano derecha, casi al finalizar la cuadra, está el símbolo hierático del monosílabo, es decir, del verbo, es decir, de la palabra, es decir, de la sabiduría mística de las edades. Allí está. Construyeron edificios, pero respetaron el símbolo que pertenecía a un templo que había existido allí. Templos de barro. Los templos a veces tienen mucho valor en el sentido hierático de sus figuras, no en lo demás, porque Dios, el Espíritu, no vive en templos de barro hechos por las manos de los hombres, sino en templos elaborados por la propia energía de Logos, por el magnetismo y la luz, por el verbo creador. Es algo maravilloso todo aquello. Es algo fantástico. Dice el maestro. Yo paso frente a esos símbolos y me lleno de admiración. La sabiduría aquí hieráticamente a la vista de todas las gentes. Y nosotros, nada que entendemos ni comprendemos de esa magnitud y de esa grandeza. Los invito, por lo tanto, a fijar su atención en los símbolos formales que hemos analizado y otros que verán más adelante y al final de estas clases, que creo que no deben de ser muy largas. Tendré el placer de mostrar un símbolo que lleva todos los símbolos y enseña la verdad intrínseca del esoterismo y de la evolución y de la involución y de la actualización de la parte sabia y espiritual del hombre. Recordemos, Bavaria, antiguo templo de los salesianos, en el frontis del templo. La pentalfa, 5 AES griegas, es el hombre. El hombre es pentamérico. Y el monosílabo, el santo y sagrado monosílabo del verbo, de la palabra, de la sabiduría de las edades. Muchas gracias, mis queridas hermanas y hermanos.